Cordial saludo, mi nombre es Carlos Alberto Jujoa, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad vamos a realizar una presentación en el área de política educativa en el contexto nacional e internacional. El trabajo corresponde al proyecto final, la Agenda Internacional en la Unidad 4, temas de la Agenda Internacional en Política Educativa. El presente trabajo busca integrar los temas que se determinan en la agenda de los organismos internacionales de la política educativa, mostrando cómo la cooperación internacional predomina en una posición imponente e influyente en el desarrollo social de los países en vías de desarrollo. Encontramos instituciones como la UNESCO, el Banco Mundial, la OSDE, que intervienen de una forma indirecta en sus orientaciones y modelos, no solamente en el ámbito educativo, sino en otras áreas y en otras esferas. Aunque esa aparente interferencia o intervención en torno a la parte indirecta, nos damos cuenta de que su participación en realidad tiene unas repercusiones totalmente condicionadas para los países en vías de desarrollo, toda vez que estos países están condicionados al apoyo financiero y que finalmente terminan siendo siempre poniéndose a disposiciones de lo que estos organismos interponen. Finalmente, en este trabajo se concluye asumiendo que la oportunidad para un país como Colombia es asumir un liderazgo que promueva los cambios que reclama la sociedad actual en torno a ese crecimiento económico, social, cultural, sostenible y educativo de la mano de la investigación. Inicialmente mostramos este mapa mental que permite integrar y relacionar la agenda internacional educativa con las diferentes ideas y preguntas que vamos a ir desarrollando en esta presentación. Aquí involucramos diferentes elementos en los cuales se asocian los organismos internacionales, algunas de sus funciones, sus ejemplos de intervención y cómo de manera directa ellos interactúan en las políticas educativas, concretamente en el sector educativo. Para iniciar, podemos arrancar dándole respuesta a cómo la reducción de la pobreza, la educación como inversión central del crecimiento y la mejora de la calidad de vida para la UNESCO es supremamente importante, pues su análisis sobre los principales elementos que afectan la realidad de las regiones hacen que sus políticas puedan generar estrategias y desafíos frente a la educación. Estas estrategias y estos aportes van encaminados hacia controlar, hacia disminuir la pobreza y ponen un énfasis supremamente en la educación, partiendo del principio de que si en realidad la educación se convierte en un derecho básico del ser humano, esta educación se debe concebir como un elemento clave dentro de las políticas sociales, orientadas a reducir la pobreza y la desigualdad social. Por otra parte, la reducción de la pobreza va unida de la inversión en la educación de los países que están en vías de desarrollo, ya que de esta forma la calidad de la vida de la población en cualquier estado está asociada a la financiación que ellos reciben en muchos sectores. Particularmente en la educación, estos países se enfrentan a diferentes oportunidades que son capaces de crear y de generar capacidad de crear conocimientos, el cual genera aprendizajes continuos para la búsqueda de una educación de calidad y una vida sostenible. ¿Cómo garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad?
Cuando se garantiza la educación a toda la población de un estado, se generará preconceptos sociales que ayudan al fortalecimiento de la cultura, las costumbres, el arraigo del territorio. Con esto se constituyen unos cimientos para una sociedad igualitaria, con condiciones de vida equitativa y con calidad. Cuando nosotros observamos este tipo de elementos, siempre estamos encaminados hacia garantizar esa educación inclusiva, pero esa educación inclusiva va focalizada para unos subgrupos en los cuales se encuentran, por ejemplo, las poblaciones más pobres, más desfavorecidas, aquellas poblaciones que tienen situaciones de discapacidad, incluso con las barreras del lenguaje. De alguna manera, para garantizar esta educación inclusiva, lo que se busca es abordar los 5 grandes retos que afronta la educación en torno a disminuir la brecha de género, a afrontar el problema de la lectura, a buscar la equidad en todo su contexto, a poner en condiciones igualitarias la tecnología y a generar nuevos modelos de educación que desplacen la educación tradicional y le den cabida a un camino que busque unas nuevas formas de llegar al estudiante. Por su parte, para promover las oportunidades del aprendizaje permanente para todos, la UNESCO promociona una educación que genere aprendizajes como lo más importante en un país, por lo cual la educación es un elemento continuo que requiere de mucho apoyo. Para esto se concibe como algo inherente al ser humano, algo que termina en generar como un derecho sagrado para todas las instituciones internacionales, algo que propenda al crecimiento y al desarrollo de los estados. De esta manera, la UNESCO establece en sus 4 objetivos sobre la educación de calidad que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Así, la UNESCO determina la educación para el desarrollo sostenible que tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y capacidades, también adquirir conocimientos que le permitirán tomar decisiones fundamentales en el beneficio de cada uno de los participantes y en el beneficio de los demás. El acceso a la calidad y la permanencia del aprendizaje, según el informe del Banco de Desarrollo de América Latina, establece 3 áreas fundamentales y los ubica en 3 ejes que los vamos a describir a continuación. El primero es incrementar el acceso efectivo de la tasa de graduación secundaria y universitaria. ¿De qué manera? Se trata de buscar que exista una mayor participación en estas 2 áreas, pero al mismo tiempo también se busca disminuir la tasa de deserción escolar, sobre todo en el nivel de secundaria. Un segundo eje está asociado a aumentar la calidad de los programas educativos, de modo que se asegure la adquisición de las habilidades deseadas, tratando de manejar las dimensiones y poner en una disposición la información que se requiere para poder mejorar y diseñar una política educativa y por ende mejorar la calidad de la educación. Y finalmente, lo que se busca es mejorar la pertinencia de los programas educativos, especialmente en la educación secundaria y la educación superior, para mejorar los vínculos de habilidades formadas en las demandas que requiere el ámbito laboral. Por consiguiente, las consecuencias que ellos requieren, definiendo nuevamente unos perfiles que establezcan objetivos de aprendizajes y resultados que puedan ser medibles. Para abordar una educación para el desarrollo y un estilo de vida sostenible, el Banco Mundial fomenta el desarrollo y aumenta el conocimiento de la población como uno de los elementos fundamentales de inversión en cualquier estado.
La UNESCO tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación sobre el desarrollo sostenible de calidad en todos los niveles y en todos los contextos que permitan transformar la sociedad y reorientar la educación y ayudar a las personas a desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y comportamientos necesarios para el desarrollo sostenible. Así, el cuarto objetivo de la UNESCO establece que en la Agenda 2015-2030 constituye una síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. La ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural tiene un lugar importante en las escuelas de la actualidad, por las políticas y los lineamientos centralizados en documentos claves que fomentan los valores humanos, las costumbres para la formulación de protección de la diversidad cultural. Esto ayuda al fortalecimiento de la sostenibilidad natural y la sostenibilidad de los recursos de un Estado. Este punto en la agenda de los organismos internacionales reconoce a los ciudadanos globales como actores que participan y se comprometen en forma activa en la vida ciudadana e intentan transformar la realidad. Reconocen sus derechos, sus obligaciones y se responsabilizan de sus acciones. Conocen y reflexionan sobre los problemas mundiales, cómo inciden sobre ellos y sobre los demás. Y finalmente defienden, respetan, valoran y celebran la diversidad. En cuanto a la cooperación internacional para la formación docente, nos damos cuenta que para todos los estados es importante la cooperación de la formación continua de los profesores, ya que ellos son la forma de poder llegar a la población en una mejora de sus condiciones, de sus organizaciones, para poder generar en el ambiente, en el Estado, mejores capacidades y capacitaciones para los docentes. Es de suma importancia fomentar la profesionalización docente a partir de un ciclo que inicie con la detección de características que permitan identificar carencias y necesidades de aprendizajes, pero que puedan ayudar a ese docente a poder adquirir mayores competencias necesarias para el desempeño laboral. Cuando hablamos de fijación de estándares, estos se constituyen en objetivos que el control debería garantizar y mantener. La función más importante del control es determinar cuáles deberían ser los resultados o por lo menos qué se espera en determinada acción. Proporcionar un método que establezca qué es lo que se debe hacer. Los estándares pueden expresarse en tiempo, en dinero, calidad, unidades físicas, costos o índices. Las políticas educativas de cada nación fijan sus estándares y orientan las decisiones que se deben tomar. Estos resultados deben ser medibles y comparables a nivel mundial. Por su parte, la UNESCO tiene establecido una oficina denominada CINE, que es un sistema diseñado para el análisis de la toma de decisiones relacionados con la política pública de educación superior y sirve como un instrumento apropiado para recopilar y reunir y difundir indicaciones comparables de manera estadística sobre la educación de los niveles en entorno nacional e internacional. La construcción de la sociedad del conocimiento y la utilización de las tecnologías en un mundo digital se aborda desde diferentes perspectivas. La tecnología genera una nueva forma de conocimiento y la división está en condiciones que antes nadie podría pensar que podrían llegar. Así, la educación con estrategias diferenciales que fortalecen la educación fomenta el pensamiento y los saberes en una retrospectiva única y competitiva.
La utilización y el desarrollo de estas tecnologías constituye uno de los factores claves para comprender y explicar las transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales de las últimas décadas. La UNESCO conceptualiza las tecnologías como el proceso científico que permite utilizar herramientas, recursos, sistemas para resolver problemas y promover el control del entorno natural y artificial en torno a una mejora continua humana. Así, este increíble avance se pone de manifiesto tres puntos particulares. Está encaminado a mejorar los perfiles laborales y a redefinir esos perfiles. De alguna manera, esta redefinición permite que también se estén cambiando las habilidades demandadas por los mercados laborales. Y estas dos situaciones permiten a la vez ofrecer posibilidades de aprendizaje acelerado y requiere una mejora de la gestión de los sistemas educativos para poder dar respuesta a estas necesidades. Finalmente, podemos concluir que ante la creciente e inminente ventaja que ha tomado algunos países en torno al desarrollo de sus sistemas económicos y políticos y sociales, no es difícil reconocer la situación actual del mundo que ha generado una distribución desequilibrada de los poderes y de los dominios sobre otros que son más desfavorecidos, los países llamados en vía de desarrollo, donde se encuentran intervenidas sus culturas y de alguna manera repercuten estos elementos sociales. De alguna manera, todas estas estrategias que los organismos internacionales establecen han partido de las dificultades humanas, generalmente a partir de las finalizaciones de la guerra, donde se busca humanizar no solamente los procesos sociales, los procesos políticos, sino que están centrados en el proceso de la educación. El anterior contexto le da una oportunidad a un país como Colombia que en el año 2019 se lo promulgara como un país ya no en vías de desarrollo, pero desde la parte teórica, ya que en la práctica sigue mostrando las enormes dificultades de toda la región de los países que se encuentran en América Latina. Muchos de estos elementos han generado una situación supremamente determinante en cuanto a el manejo de afrontar los problemas sociales, los problemas políticos y concretamente los problemas educativos asociados a las estructuras burocráticas en las cuales generalmente los recursos se esfuman asociados a los malos manejos o a los procesos de corrupción. Nosotros nos encontramos con muchas situaciones en las cuales se ve afectados los recursos que deberían llegar a los estudiantes. Tenemos muchos casos, incluso asociados a los programas que se denominan de alimentación escolar, donde se encuentran unas dificultades, unas deficiencias supremamente graves que no llegan a sus actores principales. La anterior dificultad, los anteriores procesos generan una oportunidad para un país como Colombia. Esta oportunidad está en abolir la corrupción, en aumentar y fortalecer la eficiencia de la educación de calidad, en fortalecer la inversión pública dentro del crecimiento nacional, generando una estructura sólida desde los primeros años de educación hasta la educación superior, donde las universidades deban asumir el liderazgo y promuevan los cambios que reclama la sociedad actual en torno a ese crecimiento económico, social, cultural, sostenible y educativo, siempre de la mano de la investigación. Muchas gracias por su atención.